Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Les agradezco también el trabajo que están llevando a cabo. Creo que es de primera importancia, muy relevante para lo que sucede hoy día en Chile también. Primero que nada, decirles que efectivamente voy a intentar ser lo más clara posible para entregar algunos elementos sobre el contexto general de migraciones, que fue lo que ustedes me solicitaron, sobre lo que denominamos racismo, sobre las comunidades migrantes y luego sobre la violencia, ¿no?, del racismo. Si bien la violencia va a estar colocada, yo creo, en todo lo que voy a señalar. Lo primero es decirles que desde los años 90, ¿no?, comenzaron a llegar migrantes de la región a nuestro país. En un momento en que Chile se demostraba o se mostraba, ¿no?, como un país que se abría a una vida democrática, ¿no?, en un país que aparecía como económicamente seguro, políticamente también seguro, sin duda comenzó a atraer, ¿no?, a personas de nuestra región. Voy a empezar diciendo a nuestros vecinos, vecinas de Perú, de Bolivia, de Ecuador, ¿no?, considerando que Perú y Bolivia son dos países que por el norte siempre han estado viniendo a Chile, a tal punto que si uno va a Arica sabe que no sabe muy bien a veces si está en un lado o en el otro, ¿no? Ecuador también, en el siglo XXI comenzaron a llegar personas de Colombia, República Dominicana, posteriormente de Haití y Venezuela. Y yo diría que en este último tiempo han llegado también comunidades cubanas al norte de Chile. Fíjense que he nombrado 7 países más esta comunidad cubana mal considerada, digo así, porque no todos los cubanos y cubanas han sido mal considerados en el país, sino que sobre todo son cubanos que llegaron en situaciones algunos de irregularidad y más masivamente a la ciudad de Iquique. Entonces, lo primero es señalar que cuando decimos migraciones, inmediatamente el imaginario nacional piensa en estos 7 países. Piensa en una persona de Perú, o de Ecuador, o de Venezuela, o de República Dominicana. No se piensa en otros extranjeros que son tratados de otro modo, a quien muchas veces se desea invitar a la casa, a quienes se les indica con mayor facilidad cuando solicitan algo en un idioma que no conocemos en la calle, y por lo tanto se hace en Chile una separación entre extranjeros y migrantes. Por lo tanto, parto diciendo desde ya que esta consideración negativa, ¿no?, que le damos a la población migrante coloca a la migración inmediatamente en un lugar racista. Lamentablemente es así, porque tendríamos que decir que la migración y el racismo son dos cosas muy distintas. La migración es un fenómeno social que existe hace mucho tiempo y que tiene que ver fundamentalmente con la manera en que la economía mundial maneja los hilos del capital y del neoliberalismo también. Y generalmente alguien que migra de un día para otro, de un momento para otro, para irse a otro país y buscar trabajo, buscar supervivencia, buscar comprensión, techo, abrigo, reconocimiento, etcétera, no lo hace como una planificación, ¿no? No es un viaje turístico, no es un viaje de un estudiante becado, ¿no? Si bien a mí me gusta insistir en este punto del viaje, porque si ustedes han sido estudiantes becados o han tenido que partir mucho tiempo de su casa para otro país, también hay un momento en que, comillas, uno no sabe muy bien lo que va a echar en la maleta. ¿Qué echa usted en la maleta? ¿Echa mucha ropa o echa los retratos de sus padres? ¿Echa perfume o coloca recuerdos, ¿no? El viaje ya es un viaje duro, para cualquiera que se va mucho tiempo. El viaje de un migrante es mucho más complicado, porque en esa maleta no puede echar nada que lo haga parecer a migrante. Tiene que echar todo aquello que lo haga parecer a turista, para no ser maltratado en la frontera. Ya un primer problema. Entonces, migración por una parte, que son estos desplazamientos, que es un fenómeno social, y el racismo, que es un problema, un sistema de poder basado en una ideología feroz
que violenta y castiga a los seres humanos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, sabiendo que hay esta diferencia radical entre migración y racismo, lamentablemente cuando hablamos de migración en Chile, voy a referirme a Chile porque tampoco puedo hablar tan tranquilamente de lo que no he trabajado, salvo en algunos lugares, y tiene muchas similitudes también con otros países. Cuando hablamos de migración ya hablamos de racismo, porque pensamos en personas específicas. Más todavía, le otorgamos a esas personas específicas una suerte de nichos laborales que son para ellos y ellas. Si decimos peruana o peruano, inmediatamente imaginamos en qué van a trabajar. Si decimos colombianos o colombianas, inmediatamente hay un vínculo negativo que cruza con el narcotráfico, la prostitución o la ligereza de cuerpo. A tal punto que a la palabra colombiana se le ha colocado una U en la primera O para referirse al cuerpo de las mujeres. Cuando decimos dominicana, también pensamos en nichos laborales específicos. Bueno, y así podríamos seguir, ¿no? Porque efectivamente cuando yo digo español, inglés, sueco, noruego, finlandés, italiano, francés, costarricense incluso, brasileño incluso, argentino incluso, no pensamos del mismo modo. Entonces, partiendo de allí, desde los 90 comienzan a llegar migrantes a nuestro país. Y hay que decir que Chile no era o no ha sido un país de inmigración. Chile ha sido hasta los 90 un país de emigración. En los años 50, 60, con las crisis económicas gigantes que se vieron en este país, chilenos partieron de Chile, muchos se fueron a Estados Unidos y muchos a Argentina. Y uno puede encontrar en el sur de Argentina una gran cantidad de chilenos, como también en Estados Unidos, que tampoco lo han pasado tan bien, ¿no? Voy muy rápido para decir que en el año 73 y siguientes, obviamente, Ahí está. muchos chilenos y chilenas también salieron de este país, como exiliados, como expulsados, como empobrecidos, como temerosos. Y hoy día somos aproximadamente la misma cantidad de chilenos afuera que la cantidad de inmigrantes que hay en Chile. Solo que hay que recordar que muchos chilenos y chilenas que partieron en los años 70 fueron acogidos por países como Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, nuestra región, ¿no? Nuestra región sobre la cual cantamos una canción, a lo mejor ustedes no la conocen todos, que dice un canto de amistad, de buena vecindad, que unidos nos tendrán eternamente. Por nuestra libertad y por nuestra lealtad tenemos que vivir gloriosamente. Después se da un listado: Argentina, Brasil y Bolivia. Somos hermanos soberanos de la libertad. ¿Qué hay de eso? ¿Qué le pasó a este país para tratar tan mal a sus hermanos y hermanas? ¿Qué nos ocurrió? Entonces, lamentablemente hablar de migración es señalar que la gente se viene porque necesita trabajar. Un migrante, como diría Abdelmalek Sayad y muchos otros autores, es esencialmente un trabajador que busca trabajo. Lo primero que hace es buscar trabajo, porque sin trabajo no hay techo, no hay colegio, no hay alimentación, no hay abrigo, no hay educación. Por lo tanto, la esencia de un migrante es el trabajo, ¿no? ¿Para qué voy a contarles de autores que han dicho qué es lo que es el trabajo, ¿no? Sino la esencia del hombre y de la mujer, ¿no? Entonces, efectivamente vienen a trabajar, pero, ¿no?, en esa decisión de venir a trabajar, obviamente se ha ido forjando año tras año una construcción negativa, basada en estereotipos, contra las comunidades migrantes, ¿no?, que los indica, y aquí esto es lo más grave, como responsables de problemas nuestros. O sea, nuestros problemas tienen que tener un responsable. ¿Qué mejor que buscar responsables, ¿no?, que son responsables fuera de nosotros, que tienen un lugar por fuera de nosotros, es decir, responsables, no sé, pues de nuestra cesantía, por ejemplo, de nuestros problemas de salud, de nuestros problemas de pensiones, de nuestros problemas laborales, ¿no? Chivos expiatorios que obviamente siguen siendo señalados como las personas
causantes de nuestras desgracias. Esto es una cuestión bien general, ¿eh? Esto ha ocurrido en todas partes. O sea, también pienso en una comunidad de chilenos en un barrio sueco, ¿no?, que han sido acusados de lo mismo. Es decir, nos vienen a quitar el trabajo o a robar el trabajo. La cuestión del robo del trabajo ha sido una constante, ¿no?, de acusación contra las personas migrantes. Bueno, son muchísimas las cuestiones negativas que se han señalado, pero yo quiero hablar de las positivas, quiero hablar de los saberes, de los conocimientos. Por ejemplo, del arte, la música, las canciones, el baile, ¿no? Pienso en tesis de los estudiantes que son muy interesantes, ¿no?, como el reggaetón, ¿no?, como el perreo, que se ve tan mal, pero que todo el mundo hace en distintos sectores sociales, ¿no? Como lo que hace suponer que unos cuerpos y otros cuerpos no bailan del mismo modo, ¿no? Eh, Hay cuestiones también como la alegría, ¿no? ¿Cómo somos calificados nosotros, las chilenas y los chilenos, por otras comunidades, ¿no? Por nuestra seriedad, nos han dicho fomedad, tristeza, eh, ser personas cabizbajas, ¿no? Pienso en unos estudios que hicimos allí y que eran muy interesantes porque preguntaba a distintos extranjeros, no solamente a migrantes, y todos decían más o menos lo mismo, ¿no? Versus la gente que habla muy fuerte, que ríe mucho, que baila demasiado, que canta todo el tiempo, que no para de conversar, que gesticula, oye chico, como los cubanos, ¿viste? ¿No? Como los colombianos, como los caribeños, ¿no? Actitudes que parecen insoportables y que son castigadas por la sociedad chilena. Esa es un poco, diríamos, en términos muy generales, ¿no? Lo que puedo decir sobre las comunidades migrantes, porque en realidad, si ustedes examinan el campo de estudio de las migraciones, van a ver que los diagnósticos sobre las personas migrantes son infinitos. De dónde vienen, por qué vienen, cómo hablan, cómo ríen, cómo cantan, cómo bailan, cuánta plata mandan, cuánto les llega, dónde viven, dónde se acumulan, en qué comunas están, en qué regiones de Chile. Los estudios se han acumulado sobre las personas migrantes al punto que se han vuelto casi transparentes, ¿no? Como si nada nos queda por saber, salvo que cuando los medios de comunicación con sus múltiples cámaras ingresan en su mundo, intentan saber más, cómo son sus cocinas, sus baños, sus camas, ¿no? Cómo duermen, dónde duermen, apoderarse de toda la intimidad, que es lo que va faltando, ¿no? Para mostrar después eso negativamente, como sucedió hace unas semanas atrás, hace un mes atrás y tanto, en un sitio de Quilicura, donde no solamente viven personas haitianas, yo lo conozco porque estamos haciendo un estudio en Quilicura, y donde viven personas de Perú, personas de Chile, personas de Colombia, en un sitio donde siempre ha vivido la pobreza, porque no han tenido posibilidad de tener casas decentes en donde el gobierno se preocupa. Entonces, mucho más no voy a decir sobre migraciones, porque ahí les invito a leer desde Luis Eduardo Taller, Carolina Stefoni, está, qué sé yo, la Nanette Liberona, la Pamela, hay un montón de gente, entre medio yo también, que hace ya algunos años, yo diría, ya no trabajo más sobre migraciones, sino sobre racismo. Lo que me interesa, dando vuelta a la tuerca, que la comencé a dar vuelta hace varios años atrás, es preguntarme por el nosotros y no por el ellos construido desde nosotros. El ellos, el ellas, ¿no? El otro, la otra. La que no se parece a mí por ningún motivo, ¿no? Pero es curioso porque hay ahí un campo también un poco extraño, que además es muy atractivo. Yo hice una investigación hace algún tiempo sobre sexualización y racialización desde los chilenos a las poblaciones migrantes, y me di cuenta en ese estudio que fue muy interesante. Ahí hubo un equipo muy bueno que trabajó en eso. Entre ellos hay una tesis de Camila Beliar, que es muy bueno, que siguió trabajando el tema,
sobre la sexualización racializada. Y sí, ¿a quién se invita para las despedidas de solteras y de solteros? ¿A quién se les paga, no? ¿Por qué los cafés con piernas solicitan, ojalá estudiantes universitarios de nacionalidad colombiana o venezolana, no más de 25 años, que hablen un idioma, en algunos casos 2 o 3? ¿A quién se solicita para chicas escort? ¿A quién se pide para fiestas íntimas, no? ¿Qué ocurre con la idea que hay sobre el cuerpo mulato y negro desde nosotros, ¿no? Entonces, hay ahí como un lugar extraño, ¿no? Donde sí nos queremos acercar. Pienso en toda la historia de la segregación del pueblo negro en Estados Unidos, ¿no? Pienso en la historia del soul music o del jazz, ¿no? Y del deseo blanco de meterse a las fiestas maravillosas que tenían los músicos y los cantantes negros en los lugares donde los habían segregado, y miraban por un hoyito, ¿no? A ver cómo bailaban, cómo se movían. La prohibición de Elvis Presley, ¿no? De ser filmado más abajo de la cintura porque movía demasiado las caderas, como los negros o las negras. Entonces, hay algo allí que nos invita entonces a hablar del otro lado ahora y pensar en nuestra historia. ¿De dónde nos viene este deseo de castigar, maltratar, humillar, insultar, escupir? Estoy diciendo puras cosas que hemos visto. Orinar, apuñalar, asesinar, hacer desaparecer a personas migrantes. Entonces, obligatoriamente hay que recurrir a la historia, lo diré muy rápidamente, y pienso, bueno, primero en la colonia, ¿no? En la presencia de africanos en Chile, en su lucha en primera fila, ¿no? Por este país, en el asesinato de personas africanas en Chile, senegaleses. Quienes son de Concepción deben conocer la historia de la Laguna Concepción o la Laguna de los Negros, qué es lo que pasó allí. La ignorancia que tenemos respecto a la historia de nuestra propia negritud, ¿no? Porque nadie nos la enseñó nunca, ¿no? Más o menos, dice el libro El ADN chileno, de 3 autoras de la Universidad de Chile, creo que cerca de un 5% de sangre negra en nuestras venas, y una, como dicen allá, una ancestría mapuche de cerca del 50%, y sangre indígena, cerca del 50%. Entonces, la colonia por una parte, comillas, en Chile no había negros, comillas, tenían frío, comillas, se fueron, hubo muy poco, nunca hubo negro en este país. ¿Qué es lo que se repite, banaliza y se enseña, ¿no? Y por otro lado, voy a un momento posterior, establecimiento del Estado-Nación chileno, siglo XIX, principios del XX, constitución del Estado-Nación, es necesario el desarrollo. Tenemos que trabajar en pos del desarrollo, y el desarrollo es el desarrollo europeo. Hasta el día de hoy nos interesa mucho el desarrollo de América Latina, ¿no? Ya vemos que se han ido de todos los pactos, ¿no? Entonces, el desarrollo europeo, que además tiene que ser en clave blanca. Eso es Europa, ¿no? No es cualquier europeo, el europeo poderoso, hombre, blanco, católico, eminentemente poderoso económicamente. Y se hace todo un trabajo en donde Vicente Pérez Rosales será su embajador, ¿no? Para ir a buscar seleccionadamente a personas alemanas que vengan a Chile con 2 propósitos: poblar los territorios del sur y, comillas, mejorar la raza. ¿Qué es lo que se busca allí? Mejorar la raza. Uno puede hablar horas de esto, ¿no? Pero fundamentalmente tiene que ver con una idea de colonización. Hay muchos trabajos en historia sobre esto que son muy interesantes, ¿no? Y pensar en un textito del año 1905 que no hay que olvidar, que es muy potente, que se llama Raza Chilena. El autor se llama Nicolás Palacio. Entonces, vamos a buscar desde dónde se fraguó la historia, ¿no? Para que pensemos que el lugar del indígena, entre comillas, en nuestro país es un lugar negado, maltratado, y por supuesto una figura criminalizada y perseguida, ¿no? Por lo tanto, el racismo
No es solamente el racismo que uno ve hoy día porque alguien se conmovió de repente en Chile porque asesinaron de manera brutal a George Floyd, que es la seguidilla de miles de asesinatos en Estados Unidos, sino que tiene que ver con nuestros pueblos, mucho antes que llegaran los migrantes acá, ¿no? Racismo y racista es el asesinato de, ya sabemos quién, de Catrillanca, ¿no? Del cualquier que acaban de matar, y bueno, etcétera. Y sigamos hacia atrás, el exterminio de nuestros pueblos tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, estábamos en este lugar, ¿no? Terrible, ¿no? Del mejorar la raza. Hay varios textos, Benjamín Vicuña Maquena también habla de eso, y bueno, en Argentina se hablaba de lo mismo, no es solamente en Chile esta cuestión. Y recuerdo también otros dos momentos que me parece importante considerar: pacificación de la Araucanía, entre comillas, ¿no? Y chilenización, proceso de chilenización. Bueno, a quienes me han escuchado, yo siempre pregunto lo mismo, ¿no? ¿Estudiaron ustedes en el colegio el proceso de chilenización? ¿Saben ustedes quiénes son las ligas patrióticas? ¿Quiénes las conformaron? ¿Qué implicó esto? Y fue el castigo a peruanos y a bolivianos en el norte. Comillas, borrar todo aspecto o toda huella de peruano en el norte. Esto es González, Premio Nacional de Historia, ¿no? Entonces, por todos lados, uno entiende que cuando a mí, un niño, estoy hablando del estudio que hicimos con niños y niñas, hijos de inmigrantes peruanos hace muchos años, esto fue como en los 2007, por ahí 2008, ¿no? Ya no me acuerdo, en 4 escuelas de Santiago, y cuento solamente, hay muchas entrevistas ahí, pero un niño le dice a otro, 7 años, peruano come palomas, ándate a tu país. ¿De dónde el niño aprendió eso? ¿Quién le enseñó eso? No lo aprendió solo, ¿no? Y al mismo tiempo recordar en los trabajos con jardines infantiles, con Constanza, que también aprendimos, ¿no? Nosotros, uno aprende todos los días que un niño antes de 4 años no hace diferencia por color de piel, ¿no? Sin embargo, a los niños se les compra o se les regala una caja de lápices de colores donde hay un lápiz que se llama lápiz color piel. Por lo tanto, la piel, estimado, estimada, solamente puede ser rosada, no puede tener otro color. Ese lápiz es nuevo porque mis recuerdos son que yo los miraba a usted y combinaba entre el naranja y el rosado y el café para pintarlo a usted, porque era lo que yo veía como el niño. No un lápiz que me daban con ese nombre. Hay que sacarlo de la caja de color y cambiarle ese nombre de una vez por todas, porque luchar contra el racismo no es solamente un problema de voluntad, es un problema de acción real y de conciencia y de compromiso. Entonces, buscando en la historia y después buscando en toda la estética, bueno, ahí uno se puede entretener más todavía, porque ¿cuántos panes hay en el horno? 21 quemados, ¿no? Esta es una ronda infantil que tiene canción, es decir, tiene música, tiene letra y tiene baile. ¿Qué pasa cuando usted baila y canta algo al mismo tiempo durante montones de años? No sabe lo que dice, lo repite. ¿Cuántos panes hay en el horno? 21 quemados. ¿Quién los quemó? El perro judío, animalización terrible y deshumanización. Y luego los niñitos, todos juntos en una filita, pasan por debajo de los demás y dicen, atrácale fuego que allá voy yo. Hornos crematorios. Se canta desde los 50 para adelante en Chile, y yo pensé que ya no se cantaba. Lugar donde voy, siempre hay gente que todavía la conoce y se dan cuenta de lo que dice la letra. Racismo en Chile, pues, ¿no? Y bueno, vamos a todo el sentido común, que uno podría estar horas hablando de nuevo para decir que sí, trabajo como chino, usted trabaja como china. No es la China de la cueca, son los chinos en el norte esclavizados que murieron del peor modo en las minas, y trabaja como negro, porque un negro tiene que trabajar así, porque es un esclavo. Y no lo hemos sacado de nuestro lenguaje ni de nuestro vocabulario, está pegado en nuestro lenguaje cotidiano. Entonces, el racismo es un sistema de poder, es una forma de poder que tiene muchos contenidos, ¿no? Los contenidos son múltiples.
Y lo que interesa no es la forma, porque la forma, racismo, yo no la puedo dibujar. Lo que dibujo son sus contenidos, ¿no? Esto es Simmel, ¿no? Un autor que explica muy bien esto. O sea, es un sistema de poder que tiene una forma y muchos contenidos, ¿no? Y que tiene entre los contenidos una ideología que es muy potente. Y esa ideología está conformada por la antropología del siglo XIX, a lo mejor aquí hay algún antropólogo, para que entendamos que la antropología del siglo XIX demostró que existían las razas humanas y que eran distintas y que eran diferentes, que habían unas superiores y unas inferiores, y que unas eran buenas y las otras eran malas. Y esa ideología, que lo hablo de manera muy, muy liviana, ¿no? Implica una serie de estudios racistas en Europa que obviamente se trasladaron para acá también, ¿no? Y esos estudios racistas tienen distintas dimensiones, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la biopolítica, la higiene, la limpieza. Yo me acuerdo cuando yo estaba chica, iban a mi barrio y despiojaban, despulgaban, higienizaban y limpiaban y quemaban lo sucio, porque yo vivía en una población. Tiene que ver con los sistemas de sanidad. Se supone que hay lugares sucios y lugares limpios. Bueno, es una cuestión gigante, ¿no? Sobre la cual hay mucho que decir, pero la antropología del 19 fue potente. Ahora, cuidado, no es solo la antropología, también la filosofía, también muchas ciencias médicas, ¿no? Estuvieron en conjunto demostrando que existían razas superiores y razas inferiores. Un estudio de Gobineau, que es muy famoso, que se llama De la desigualdad de las razas humanas, está traducido a casi todos los idiomas del mundo. Y demuestra en ese libro, de una manera bastante curiosa, pero además muy cuestionable, que hay razas, en primer lugar, que no, ya les diré que no existen, humanas desiguales. Bueno, les cuento esto porque, si bien Gobineau es muy conocido, un francés, ¿no? Muy importante, hay un autor haitiano, que es un intelectual haitiano que se llama Antenor Firmin, que le responde a Gobineau y que escribe un libro maravilloso, además muy bien escrito en un francés impecable, pero además un libro potente, ¿no? Que se llama De la igualdad de las razas humanas, y le demuestra a Gobineau que está equivocado en todo. Hace muy poco tiempo que hay una traducción a mitad hecha, yo creo, en Cuba, pero no es un libro traducido a todos los idiomas del mundo, ¿no? Esto es para referirme, entre todas las cosas terribles que uno ha podido observar, de la manera en cómo ha sido tratada la comunidad haitiana en nuestro país. Yo no quiero hablar de lo negativo porque no tengo ganas de hablar de eso, no quiero hablar de lo positivo. ¿Qué sabemos nosotros de Haití? ¿Qué conocemos de su lingüística, su poesía, su pintura, su escultura? ¿Qué sabemos de su turismo? Y si usted pone Haití en Google, le va a aparecer lo peor: miseria, pobreza, ¿no? ¿Por qué los médicos haitianos con estudios de magíster y algunos de doctorado en Europa aquí no pueden trabajar? ¿Por qué? ¿Por qué cuando, comillas, se les acepta o se les pide o se les solicita, comillas, un retorno humanitario, se les prohíbe volver en 9 años a Chile? ¿Qué nos pasa con el cuerpo negro haitiano? ¿Qué nos pasa a nosotros? Entonces, el problema está en reflexionar sobre el racismo desde nosotros y buscar aquello que nos complica, nos molesta, nos dificulta, nos prohíbe vivir o existir, porque estamos siempre construyendo algo negativo en otra persona. Entonces, este nuevo nosotros, esta versión de la identidad nacional que incorporara, ¿no?, esta idea de la, comilla, raza chilena, que implica algo así como el mito de la homogeneidad de la nación chilena, ¿no? Es una cosa que apareció muy fuerte en el siglo XIX, principios del XX, que después, de cierto modo, se adormeció, ¿no? Hasta que llegaron los migrantes contemporáneos a partir de los 90 para mostrarnos que éramos superiores nosotros.
superiores a nuestros hermanos peruanos, bolivianos, ecuatorianos, colombianos, dominicanos, haitianos, venezolanos y hoy día incluso algunos cubanos que están en el norte. Nosotros somos superiores. Aquí hay algo que es bien importante considerar, estudiar desde, bueno, yo nombré solamente algunas cosas porque el racismo está en tantas partes, ¿no? Que es necesario examinar nuestros lenguajes, por ejemplo, el modo en que nos referimos a otros. Incluso yo diría que podemos ir en este racismo tan brutal desde dos polos muy, muy distintos entre lo que sería el asesinato a una persona. El otro día asesinaron a un papá de familia con una niña pequeñita porque no podía pagar el alquiler. Lo asesinaron. Ya, lo asesinaron, pero el problema está después, ¿a quién le importa que hayan asesinado a un inmigrante haitiano en Chile? Ahora, asesinaron durante la pandemia, pero asesinaron antes también. Asesinaron a Joan Florville, a Rebecca Pierre, a Moniz Youssef, a Benito Lalande, por hablar de algunos, ¿no? Pero no solamente a inmigrantes haitianos, también a mujeres dominicanas en la frontera, a venezolanas que intentaban irse hace poco tiempo con su hijo en la frontera, a colombianas. Hace mucho tiempo ya una chica colombiana, más de 100 puñaladas en Punta Arenas. Y así sucesivamente uno se va encontrando con crímenes terribles, con maltratos terribles, y frente a esos hechos brutales no reaccionamos del mismo modo como si se tratara de un igual. Ese es el problema. Porque obviamente no podemos parar un asesinato. Quien asesina, sea chileno, sea colombiano, venezolano o inglés o francés, es un asesino. Pero ¿por qué cuando quienes son víctimas de estos hechos no se les considera del mismo modo? Entonces aquí el problema es reflexionar al racismo desde distintas dimensiones. Por ejemplo, desde las manifestaciones racistas, que tienen de nuevo otra vez una serie de declinaciones en donde podemos entrar y pensar, por ejemplo, voy a tomar algunos casos más para después dejar la palabra, en el racismo mediático, que nosotros estamos trabajando mucho eso ahora. El día 7 de abril de este año, el diario La Segunda publica en su portada una foto gigante de una mujer afrodescendiente con un niño en brazos y al lado, así más chiquitito, se habla de pandemia y de infección. ¿Qué es lo que se construye allí? ¿Se construye o no se construye realidad, ¿no? En ese contexto. El presidente dice, el virus parece que pudo entrar por la frontera con los migrantes ilegales. O sea, dice dos brutalidades. Primero, el virus no entró por la frontera del norte. Segundo, no existe. No existen las personas ilegales, al igual que no existen las razas. Declaración de la UNESCO del año 56, pero ustedes pueden examinar la de 1978 para advertir que no existen las razas humanas, comprobado por múltiples científicos que no existen. Sin embargo, la raza sigue siendo un marcador de racismo. Ese es el problema. Un marcador, una suerte de marcador que mide con cosas muy divertidas, ¿no? Cuando la gente se compara, nosotros hemos hecho varios trabajos con espejos, con encuentros, cuerpo a cuerpo, que nosotros trabajamos, bueno, efectivamente el cuerpo y las emociones, y la gente se compara y se dice, ¿no? Mira, yo soy morena pálida, ¿no? No, trigueña, no, morena casi pálida, más blanquita que tú, ¿no? Y en ese tipo de encuentros que son simpáticos y divertidos, me recuerdo un día que había una chica peruana con una chica chilena, siendo la chica chilena más morena que la peruana. Y la chica le dice, no, tú eres más negra que yo porque eres peruana. Entonces, hay algo con el color, como una especie de pantón de colores, que nos hace desconocer nuestra historia, porque en realidad somos mestizos y mestizas, y además colonizados. Los chilenos, la chilena, ¿no? Pero es necesario ir a buscar en esta suerte de blanquitud o de blancura aquello que nos hace ser superiores al punto de, y todos lo sabemos, cuando nace un bebé,
vamos a ver qué tan blanco es o no. Y se suele decir, por suerte, que sacó los ojos de la tía no sé cuánto. O es blanquito mi bebé. O bien, es negrito, pero igual lo quiero. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Es negrito, pero igual te quiero, si eres mi hijo, ¿no? Porque efectivamente el pero, ¿no? Es tan brutal como no soy racista, pero. Cuando digo pero al lado de eso, sí lo soy, ¿no? Soy tan racista como el peor de los racistas porque estoy buscando un problema que me haga demostrar que no lo soy. Entonces, migración y racismo lamentablemente están vinculados, ¿no? Yo diría que de una manera bastante complicada, ¿no? Pero el racismo es una ideología, es un sistema, de ahí se desprenden acciones, discursos que dañan a los sujetos, dañan profundamente. Entonces, hay muchas definiciones, nosotros hemos tratado de construir las nuestras propias, ¿no? Desde Chile, ¿no? Para ver que es un sistema que está acuñado en la historia nacional, ¿no? Que no logra salirse de esta identidad homogénea chilena que nos supone superiores y que generalmente choca cuando nosotros tenemos que salir y a nosotros nos dicen cosas que nos parecen inimaginables, como la broma de voy a cuidar la cartera porque llegaste. Que también le pasa al santiaguino cuando va al norte, ¿no? O al santiaguino cuando va al sur. Se supone que en Santiago somos todos ladrones, o que los chilenos y las chilenas somos todos ladrones y ladrones, como se dice afuera. Entonces, en ese sentido, he dicho algunas cosas sobre migración, otras sobre racismo, y luego sobre las comunidades migrantes quisiera señalar, que es el tercer punto que me pidieron sobre el cual hablara, en que la migración no es un todo homogéneo. Cuando hablamos de los migrantes, son 7 u 8 países con sus singularidades, sus particularidades, su historia, sus culturas, sus conocimientos, ¿no? Y curiosamente, de nuevo pienso en tesis de los estudiantes que son siempre muy entretenidas, hay una que se llama así, ¿dónde van los chilenos de vacaciones? Comillas, qué sé yo, estudios sociológicos sobre no sé qué. ¿Dónde van los chilenos de vacaciones? Quieren ir a buscar el folclore, ¿no? Quieren ir a buscar también el erotismo, ¿o no? ¿Y dónde van? Las amigas, entre ellas solas, para irse una semana, o los amigos entre ellos solos para irse una semana a República Dominicana, a Colombia, y podía seguir, Venezuela, ¿no? Cuando se podía viajar con mayor tranquilidad, obviamente. Y por último también se va a buscar la historia, ¿no? Entonces voy a ir a Perú, voy a ir a conocer ese país maravilloso, ¿no? Esas cosas hermosas, pero voy a Machu Picchu, pero no quiero que vivan los inmigrantes peruanos al lado de mi casa, pues. O voy a Tiahuanaco por Bolivia, ¿no? Voy a conocer Bolivia también. Incluso voy a pasear y me doy vuelta por un montón de lados para impregnarme de esa cultura, pero tampoco quiero que vivan al lado de mi casa. Esto han sido entrevistas a los mismos estudiantes, entrevistando a la misma gente, ¿no? Y haciendo el seguimiento y la pista, que son efectivamente tesis entretenidas, pero al mismo tiempo muy terribles al comprobarlas. Entonces, no son una homogeneidad, ¿no? Cada comunidad migrante tiene su propia historia, como los chilenos afuera, tenemos nuestra historia, en nuestras casas ponemos nuestra bandera, ponemos todos nuestros adornos chilenos, desde la isla de Pascua, pasando por el sur, y eso es nuestra casita cuando vivimos afuera, sí vivimos afuera. La llenamos de ponchos y de cosas, porque es un pedacito de Chile con nosotros viviendo, no sé, desde Alemania, Italia, China, donde sea. La gente hace lo mismo cuando se viene, solamente que cuando se vienen como migrantes no pueden traer esas cosas en la maleta porque son señalados como posibles personas que se van a quedar para siempre en Chile, y aquí está todo el problema de la ley a la que no me voy a referir, porque no sirve ni la de antes ni la de ahora, son leyes racistas de todas maneras, ¿no? Pero que lamentablemente colocan al migrante en una situación inferior inmediatamente porque no tienen acceso a derechos.
Me detengo en esto para decir que, pequeño paréntesis, ¿no? Que en un contexto de pandemia, y después me voy a referir a eso quizás de nuevo, el no tener carnet de identidad a usted le impide la vida, porque no puede circular. Por lo tanto, no puede hacer nada, ¿no? Entonces, no son una homogeneidad y las comunidades son distintas, ¿no? La gente a veces se entretiene en buscar cómo, si el colombiano y el venezolano hablan igual, no, no hablan igual y no comen las mismas arepas, tampoco las preparan del mismo modo, ¿no? Si peruano y boliviano se parecen, no tienen nada que ver. Ecuador tampoco, ¿no? Además, hay comunidades indígenas también maravillosas, ecuatorianas en Chile. Desconocemos nuestra región, desconocemos nuestra historia latinoamericana y centroamericana, por lo tanto, homogeneizamos y colocamos a los migrantes todos en el mismo saco, que además tienen que actuar, pensar y vivir como nosotros y nosotras, chilenos y chilenas. Por lo tanto, a lo mejor ya Constanza les dijo algo de esto, ¿no? Las mujeres haitianas no tienen apego con sus hijos, repetido al infinito por trabajadoras sociales o trabajadores sociales, psicólogos y profesores. ¿Qué es el apego? ¿Cómo es el apego cuando usted tiene que salir a trabajar a las 6 de la mañana y llega a las 11 de la noche? Las mujeres haitianas no saben amamantar a sus hijos, porque no los quieren amamantar. Bueno, un montón de cosas que tenemos de los estudios que hacemos, ¿no? O cosas como que a mí me dio risa una vez porque una persona me dijo, una profesional de la salud, que las mujeres haitianas le daban a sus hijos una cosa horrible, así como una harina tostada. Y yo le dije, pero yo también comía eso cuando chica, ¿no? Y se llamaba ulpo o cocho. Y le echaban leche y miel cuando se podía, y si no, era harina con agua nomás y azúcar. Y nunca me enfermé, ni me morí, ni nadie me dijo que mi mamá no tenía apego. ¿Se entiende? Que las mujeres haitianas gritan y lloran, gritan y cantan cuando van a parir. Bueno, también grité, pero no estaba acostumbrada a cantar, a lo mejor me habría servido mucho, ¿no? Que las mujeres bolivianas tampoco saben hacerlo y las peruanas tampoco. Está repleto de críticas a una forma de ser que proviene de una comunidad particular, viene de un país específico. Por lo tanto, no podemos homogeneizar, ¿no? La prueba está que si esas diferencias aparecen cuando usted con quién quiere aprender a bailar salsa. ¿Prefiere la salsa cubana? ¿La colombiana? ¿La venezolana? Y no se bailan igual. Son completamente distintas. Y cuando usted quiere aprender a bailar salsa, generalmente va a preferir que el profesor o la profesora sea del país en cuestión y no chileno o chilena. Porque vamos a decir entonces, no, los chilenos no saben bailar salsa. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué decimos eso cuando no es cierto? Podemos bailar igual salsa, no tiene nada que ver. Entonces, hay aquí un problema con la corporalidad vinculada a la historia y yo diría también a la política. Bueno, la violencia del racismo, que es lo último sobre lo cual voy a hablar rápidamente, está en todo lo que he dicho en realidad. No sé si voy a entrar más en ello, salvo para referirme a la pandemia. Yo creo que con la pandemia supuró del peor modo la herida racista. Toda la pus, la más inmunda, salió. Y lo digo así, de ese modo, ¿no? Cuando digo supurar y pus, es porque entonces había que castigar a los migrantes, ¿no? Viven hacinados, pero si no tienen otra posibilidad, si les arrendan a 200.000 pesos la pieza, a 180, a compartir. Pero en ese hacinamiento no solamente viven personas migrantes, viven también chilenos y chilenas, muchos y muchas. Entonces, violencia acusados de vivir como hacinados, violencia acusados de no respetar, porque además esta historia de los porfiados, que ha sido una cosa muy violenta contra la sociedad chilena y los trabajadores más precarizados, se les acusa de porfiados, ¿no? Porque están ahí en la calle vendiendo cosas. Bueno, tenemos que alimentarnos. La violencia del racismo ha aparecido con brutalidad durante la pandemia. Y yo diría que ha sido una constante desde los 90 hasta ahora, porque si bien
comenzaron a ser menos castigadas las comunidades peruanas en los últimos años, fueron muy castigadas en los primeros años, ¿no? El racismo que sufrieron muchas personas de Perú fue tan violenta como lo que han sufrido también muchas personas de Centroamérica posteriormente. Solo que, lo digo entre comillas, ¿no? Ser negro en Chile es un castigo y una condena. Ahora, en el mundo también, porque el apartheid, los crímenes en Estados Unidos, el apartheid en África, la persecución obviamente es brutal, allá o acá. Pero acá está cruzada además por el poco conocimiento que tenemos, nuestra propia ignorancia, nuestro propio deseo de suponer que hay gente inferior a nosotros. Entonces, la violencia del racismo es muy antigua, ¿no? No tiene que ver necesariamente con los migrantes, tiene que ver con el pueblo mapuche, tiene que ver con el reciente asesinato de un huelquén, tiene que ver con la impunidad, ¿no?, de lo que ha ocurrido con el castigo al pueblo mapuche. Y tiene que ver con el castigo que después se le ha dado a las personas migrantes por el hecho de ser migrantes. En donde yo diría que una de las cosas más graves es que la condición migratoria es una construcción política, económica y jurídica, que coloca al migrante dentro de una condición que es fundamentalmente racializada, que es la condición de ser migrante en Chile. Y que a lo mejor, termino con esto, vamos a tener que trabajar mucho, porque el gran problema, y es por eso que estamos acá hoy día, es que los hijos y las hijas de los migrantes portan encima esa condición migratoria aunque no la tengan, independientemente de un carnet de identidad o de una nacionalidad chilena. El hecho de ser hijo o hija de inmigrante en Chile es una condena de la cual tenemos que hacernos cargo, porque niños y niñas que han nacido en Chile, que han llegado con sus padres, han llegado como reunificación familiar, hoy día pienso en hijos de peruanos que yo conozco, que hoy día están en la universidad y ya algunos están casados y tienen hijos, ¿no? Y me cuentan, ¿no? Pero seguimos siendo peruanos. Cuando se dice peruano es una condición migratoria, de nuevo, que tiene una suerte de acusación. Y puedo decir que dentro de mi propia universidad hay estudiantes que vienen de estos países y que también son maltratados dentro de la propia universidad. Sea directamente de manera violenta o sea por las bromas, pues. Como para que una estudiante colombiana nos diga, siempre me preguntan si tengo de la buena, si jalo, si la línea, no sé qué tontera, que estaba más alimentado por toda esta fantasmagoría de los carteles y las qué sé yo. Y lo mismo le ocurre a estudiantes peruanos que vienen a estudiar a Chile o estudiantes colombianos. Lo que quería decirles también es que, sin embargo, hay muy pocos estudiantes universitarios haitianos en nuestra Universidad de Chile. Y hay que preguntarse por qué, ¿no? No voy a responder yo, pero es la pregunta que lanzo, ¿no? Pensando justamente en estos hijos de inmigrantes e hijas de inmigrantes, en donde sí coloco toda, yo diría, la palabra puede sonar un poco absurda, pero coloco toda mi esperanza, voy a decirlo así, ¿no? En donde ya los niños y las niñas se han acostumbrado, al menos en algunos barrios, en algunas poblaciones, en algunas comunas también, en algunas regiones, a que compartimos la sala de clase con gente que tiene distintos colores, ¿no? Y que da lo mismo. Porque si usted se crió, por ejemplo, en algún lugar donde fue al colegio con gente de distintos lados, no entiende de lo que le están hablando hoy día con este racismo, porque si usted se educó ahí, se acostumbró. Y construyó una moral dentro de eso. Entonces, vamos a tener que trabajar mucho para ver cómo enfrentamos la violencia que estos niños han vivido, porque ha habido violencia con sus padres, ¿no? Hay muchísimos casos que tenemos, y no voy a entrar en cosas que la Constanza debe haber contado ya, pero en que advertíamos que muchos niños muy violentos eran violentos porque violentaban a sus padres. Entonces no soportaban esa violencia, como un niño que me dijo una vez, estoy aburrido que le digan puta a mi mamá todo el tiempo.
¿no? Todos los días en la calle, ¿no? Preguntándole cuánto cobra a su mamá, un niño de 10 años. Entonces, hay que trabajar desde nuestra sociedad, hay que quizás reunirse, hacer talleres, eh, inventar nuevas formas, nuevas metodologías, nuevas herramientas para pensarnos nosotras y nosotros, chilenos y chilenas. Y quizás mirarse al espejo, ¿no? Mirarse harto rato al espejo. Nosotros hacemos talleres con eso. No los hemos hecho ahora último porque no podemos, pero y ver cómo son mis pómulos, cómo es mi pelo, cómo son mis cejas, mi nariz, mi boca, ¿a quién me parezco? ¿Cómo era mi abuelo? ¿Cómo era mi abuela? Mi bisabuelo. ¿Puedo conseguir una foto? ¿Puedo preguntar? Eh, e intentar ubicarme dentro de esta historia que queremos sacarnos de encima como si fuera una mala piel, ¿no? Como dicen muchos amigos y amigas del Caribe que dicen, no, esta es la piel mala, ¿no? Y hacen así con la mano, ¿no? Y que no hay piel mala o piel buena, ¿no? Entonces, bueno, son muchos los hilos que uno puede sacar de esto, tanto del racismo institucional, por ejemplo, en los sistemas de salud, en el colegio, en los organismos de extranjería, en la manera en que se trata en la frontera. Después el racismo mediático que está, yo le di el ejemplo de esa portada de la segunda, pero durante el mes de abril, mientras se discutía la ley de migraciones, cada día y todos los días salía una noticia nueva que decía una serie de brutalidades contra los migrantes, en el momento en que se discutía la ley, porque esto hay que mirarlo desde el campo político y el campo también de la que se trabaja en los medios. Entonces, dejo hasta acá. Les agradezco mucho y bueno, dispuesta a contestar preguntas, por supuesto, y muchísimas gracias por la invitación.